Hola, buenas noches a las y los estudiantes de Perspectiva Político-Institucional de tercer año. Vamos con el texto de Marcela Cerruti y Georgina Binstock, que habla de migración, adolescencia y educación en Argentina, que nos permite desentrañar las brechas de aprendizaje. Podemos decir que la República Argentina ha sido y es tradicionalmente un país de inmigración. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX fue uno de los países receptores de la masiva inmigración europea transatlántica, sobre todo de españoles e italianos. En 1914 nos dice el texto que casi 3 de cada 10 residentes en la República Argentina eran extranjeros de origen mayoritariamente europeo. Más adelante, cuando el flujo transatlántico cesó, el país comenzó a recibir inmigrantes de países limítrofes, aunque en cifras notablemente inferiores que a las anteriores. Esta inmigración, que se vinculó estrechamente con una demanda de trabajo generada por las economías regionales, los servicios personales y la implementación de un modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones conocido como ICI, y que prácticamente cesó desde entonces. Posteriormente se constituyó en el centro de atracción del sistema migratorio regional en el Cono Sur, particularmente de países limítrofes, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, y en los últimos tiempos de Perú y Venezuela. Podemos decir que con el correr de las décadas y finalizando el siglo XX y comienzos del siglo XXI, ocurrieron 3 fenómenos destacables en el mapa migratorio argentino. El primero de ellos tiene que ver con algunas corrientes que prácticamente dejaron de arribar, sobre todo la uruguaya, la brasileña y la chilena. La segunda, el segundo momento es el de donde algunas migraciones se vigorizaron de manera notable, como la inmigración boliviana y paraguaya. Y el tercer momento es la aparición de nuevas corrientes sin tradición de inmigración previa al país, sobre todo la peruana y la venezolana. Sobre el primer momento podemos decir que más allá de la obvia reducción del tamaño de los colectivos transatlánticos europeos, se destaca el escaso dinamismo de la migración oriunda de Chile y de Uruguay. El segundo proceso migratorio se incrementó de forma considerable la presencia de corrientes inmigratorias tradicionales como la paraguaya y la boliviana, que representan hoy casi 1 millón de personas en el país y la mitad de los extranjeros que residen aquí. En cuanto al tercer fenómeno, que creció de manera notable, fue la presencia de grupos no limítrofes, tales como los oriundos del Perú y de Venezuela, con mayor número, y de Colombia, Ecuador y República Dominicana en menor cantidad de inmigrantes. Y por último, aunque con una escalada muy inferior, se incrementó la presencia de inmigrantes de países de otras regiones como China, Senegal y Nigeria. Vamos a la situación económica de estas inmigraciones. El último Censo Nacional de Población del 2022 determinó que el número de habitantes en la República Argentina es de aproximadamente 46 millones de habitantes. Hay aproximadamente 2.200.000 personas extranjeras que residen en el país, lo que representa más o menos el 4,6-4,7% de la población total argentina. La integración social y económica de estos grupos es claramente heterogénea. En primer lugar, se distinguen por el tiempo que llevan residiendo en el país algunos colectivos inmigratorios que arribaron hace décadas, por lo que ya han tenido hijos y hasta nietos en nuestro territorio,
mientras que otros lo hicieron mucho más recientemente. En efecto, algunos colectivos superan con creces los alcances educativos de la población nativa, mientras que en otros se encuentran en franca desventaja. Entre los primeros se encuentran los llegados más recientemente, como los venezolanos, colombianos y ecuatorianos, seguidos por los oriundos de Perú y Brasil. Entre los segundos, los provenientes de Bolivia, Paraguay y Chile son corrientes inmigratorias tradicionales en la República Argentina. Podemos decir también que los inmigrantes se distinguen en cuanto a la incidencia de las privaciones materiales esenciales como las necesidades básicas insatisfechas, podemos decir los NBI. Entre los grupos más numerosos, tanto peruanos como bolivianos, exhiben las situaciones de vida más precarias. Un 30% de bolivianos y un 27% de peruanos viven en hogares que poseen algún indicador de necesidades básicas insatisfechas o NBI. Otros grupos en situación de mayor vulnerabilidad son los provenientes de la República Dominicana y de la República Hermana de Paraguay. Para el resto de los inmigrantes, el porcentaje de pobres estructurales es inferior al de los nacidos en la República Argentina, que es aproximadamente de un 16%. Ahora bien, si hablamos del derecho a la educación de los inmigrantes, claramente se encuentra regulado por un vasto cuerpo normativo de carácter nacional e internacional. El primero de ellos es el establecido en el preámbulo de la Nación Argentina y en el artículo 20, que concede los mismos derechos tanto a los nacidos en el territorio nacional o a aquellos que quieren habitar el territorio argentino. Podemos hablar, como decía recién, de la Constitución Nacional, su preámbulo y el artículo 20, la Ley Nacional de Migraciones y además de lo establecido en la Ley de Educación Nacional número 26.206, que habla y regula el derecho a la educación y a la no discriminación por motivos migratorios en nuestro país. Además de todos aquellos que hablan sobre los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de la Organización de las Naciones Unidas y además la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. También existen instrumentos regionales como el Acuerdo de Residencia del Mercado Común del Sur o Mercosur, que establece el derecho al acceso a la educación de los migrantes en condiciones de igualdad con la población nativa del país receptor. Tenemos que hablar también que la Argentina posee este marco normativo que confiere a los inmigrantes derechos educativos en un plano de igualdad con la población nativa y que en ningún caso la irregularidad migratoria puede ser impedimento para la admisión de estudiantes extranjeros en el sistema educativo argentino y en el caso nuestro en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, ya sea privado, de gestión privada o de gestión pública. Tampoco podemos decir que hay prohibiciones en los niveles ni modalidades. Inicial, primaria, secundaria, universitaria, superior de formación docente y técnica y además de algunas modalidades. Podemos hablar también de los estudiantes inmigrantes en el sistema educativo argentino. Podemos decir también que la migración ocurre generalmente en edades adultas jóvenes, en contexto de alto dinamismo migratorio. Los adolescentes extranjeros constituyen una porción relativamente pequeña, como podríamos decir, 4,6% aproximadamente, dentro del total de inmigrantes en el sistema educativo.
En el caso argentino, este es efectivamente así, aunque en los últimos años dicho número se ha incrementado por la llegada constante de flujos migratorios. En 2022, ocasión del último censo de población, los adolescentes extranjeros entre 15 y 19 años contabilizan más o menos aproximadamente 95.000 estudiantes, mayormente concentrados en la área metropolitana de Buenos Aires, es decir, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. La ciudad autónoma de Buenos Aires contiene el 14% de la población total migratoria extranjera y en el conurbano bonaerense alcanza más o menos el 8%. Dicen los datos censales que no todos los grupos inmigrantes tienen las mismas chances de permanecer en el sistema educativo, eso es obvio. Eh, en términos normativos, la Argentina garantiza a cada inmigrante, a cada persona que quiera habitar el territorio argentino, el acceso a la educación pública gratuita en todos los niveles y modalidades educativas, como lo dije recién. Sin embargo, no todos los inmigrantes tienen las mismas posibilidades para permanecer y avanzar dentro del sistema educativo. Vale entonces preguntarse en qué medida la condición migratoria influye en los aprendizajes de cada uno de los estudiantes que migran a nuestro país. Para ello tenemos que caracterizar los estudiantes que asisten a nuestro sistema educativo. Uno de los principales predictores de las trayectorias y aspiraciones educativas de los jóvenes es el llamado clima educativo del hogar. Habíamos visto en uno de los textos, en el primero, cuando hablábamos de 23 hipótesis sobre los futuros inciertos de los adolescentes y jóvenes, que a padres y madres con niveles educativos más altos no solo cuentan con mayores recursos económicos para solventar la educación de sus hijos, sino que también son más proclives a tener mayores expectativas educativas y a acompañar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de sus hijos. En la Argentina, los perfiles educativos de los inmigrantes son considerablemente heterogéneos, o sea, distintos, diversos. Al analizar el clima educativo de los hogares en los que residen los hijos de inmigrantes o los adolescentes extranjeros que cursan quinto o sexto año de la secundaria, de la educación secundaria, esta disparidad también se hace evidente. En efecto, el clima educativo del hogar de los oriundos de Bolivia o de Paraguay es considerablemente más bajo que el de los adolescentes de otros orígenes o de los estudiantes nativos. Las desventajas socioeconómicas de los estudiantes oriundos de Bolivia y de Paraguay también se manifiestan en otras vulnerabilidades que tienen un carácter estructural. Entre ellas, por ejemplo, el porcentaje que reside en viviendas que no cuentan con conexión a la red de cloacas, a la recolección de basura, al acceso a internet, a los servicios de electricidad, gas natural. El desarrollo de actividades económicas fuera y dentro del hogar por parte de los adolescentes migrantes, así como el desempeño de labores domésticas o de cuidado que pueden competir con los tiempos de dedicación al estudio, también varía de acuerdo al origen migratorio. Entre los oriundos de Bolivia, quienes fuera o dentro del hogar desarrollan tareas de cuidado o labores domésticas, constituyen alrededor del 70% de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes originarias de Bolivia. Quienes fuera o dentro del hogar desarrollan tareas de cuidado o labores domésticas, mientras que el resto de nuestros adolescentes migrantes en las escuelas tienen un promedio del 50% más o menos. Nos toca entonces hablar de los circuitos educativos. Las notables diferencias en los rasgos socioeconómicos y en los emplazamientos de los estudiantes de origen extranjero repercuten en el tipo de escuela a la que concurren. El porcentaje de estudiantes que asiste a establecimientos de gestión pública varía
entre alrededor de un 88%, 88 de 100, nacidos en Bolivia o hijos de padres bolivianos y nacidos en el Paraguay, y un 50% nacidos en países no limítrofes. Los estudiantes nativos se encuentran en una situación intermedia, más o menos entre el 67 y el 70% de asistencia a la escuela secundaria y básicamente a quinto y sexto año. Otro aspecto que denota diferencias en los contextos escolares es la composición social de los compañeros y las compañeras de cada una de las escuelas. Los alumnos de origen boliviano y paraguayo asisten en mayor proporción que cualquier otro grupo a escuelas en las que un 40% más de sus compañeros proviene de hogares de bajo nivel socioeconómico. Los estudiantes de origen boliviano y paraguayo no solo se concentran en mayor medida en escuelas de gestión pública, con poblaciones más desfavorables económicamente, sino que también en ellas la presencia de extranjeros es considerablemente más alta. 4 de cada 10 nacidos en Bolivia asisten a escuelas que al menos el 40% de sus compañeros y compañeras son extranjeros. Solo entre los hijos de bolivianos y los nacidos en Perú, este porcentaje es algo más reducido, pero continúa siendo elevado, aproximadamente un 30%. Entonces, ¿cuáles son las determinaciones socioeconómicas y escolares del nivel de desempeño de estos adolescentes y estas adolescentes migrantes? Tanto el origen socioeconómico como algunas características de las escuelas y del entorno escolar aparecen fuertemente asociadas con los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Entre estudiantes cuyos progenitores no lograron completar la escuela primaria, el porcentaje de los que no alcanzan el nivel básico en lengua es el triple en comparación con los que tienen padres que alcanzaron el nivel superior o universitario. La influencia del clima educativo familiar se hace igualmente evidente en el desempeño en las matemáticas. El hecho de trabajar, tanto fuera como dentro del hogar, también redunda negativamente en el rendimiento educativo. Creo que en lo que estamos de acuerdo. Esto se debe en parte a que los estudiantes que trabajan tienen mayores niveles de ausentismo y una menor dedicación a las tareas escolares. Asimismo, el hecho de tener que trabajar se vincula a una mayor vulnerabilidad económica del hogar. A modo de ejemplo, mientras que entre quienes no trabajan, el 13% obtuvo bajo desempeño en lengua y el 37% bajo desempeño en matemáticas. Entre los que trabajan fuera del hogar, estos porcentajes ascienden al 23% y al 47% respectivamente. También el acceso a Internet en el hogar no solo constituye un indicador de nivel económico, sino también de acceso a una herramienta clave de obtención de información, de expresión y de comunicación. Contar con acceso a Internet en el hogar se asocia al rendimiento educativo, tanto o más indicadores clásicos de pobreza estructural, como contar, por ejemplo, con computadoras en la casa, con el acceso a Internet, con celulares, notebooks. Y además, el 14% de estudiantes con acceso a Internet obtuvo bajo desempeño en lengua. Entre los que no tienen acceso a Internet, a una computadora, a un notebook, a un celular. Y el 26% de aquellos que directamente no tienen nada de esas posibilidades. Y la brecha de aquellos que tienen y de los que no tienen es entre el 37% para los que tienen y un 54% para los que no tienen acceso a Internet, ¿no? En el caso de las matemáticas. El entorno socioeconómico también de la escuela aparece asociado a los desempeños de los estudiantes tanto en las pruebas de lengua como en las de matemáticas. Quienes asisten a escuelas con entornos más desfavorecidos en términos socioeconómicos son más proclives a exhibir un bajo desempeño académico. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos con bajo desempeño en lengua en escuelas con pares socioeconómicos desfavorables
es significativamente más alto que en otras escuelas. Lo mismo ocurre al considerar los resultados de matemáticas. 6 de cada 10 estudiantes de escuelas en entornos más desfavorecidos no alcanzan un nivel básico en dicha materia. Algo similar ocurre al considerar el ámbito de gestión de las escuelas. En las escuelas de gestión privada, el porcentaje de alumnos migrantes, con bajo desempeño en lengua es menor que en las escuelas de gestión pública. Y lo mismo ocurre con las matemáticas. Es por eso que existe una brecha en los aprendizajes por el origen migratorio. Según los resultados de las últimas pruebas realizadas en 2018 sobre los aprendizajes, indican diferentes niveles de logro promedio en lengua y matemáticas. Denotan también marcadas distancias en función de la jurisdicción en la que residen, ya que ellas son las que gestionan sus propios sistemas educativos. Por dicho motivo es que resulta conveniente focalizar el análisis en los dos distritos con mayor concentración de inmigrantes: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como lo dije al principio, y el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Nos dicen las investigadoras que los alumnos que asisten a establecimientos educativos en Cava se han visto muy favorecidos en comparación con sus pares en otras jurisdicciones del país. Este desempeño no puede desvincularse de los niveles de ingresos de esta jurisdicción y de sus mayores estándares de vida. Es así que los niveles de aprendizaje difieren de manera notable en los dos distritos considerados. En la provincia de Buenos Aires, el porcentaje de alumnos con bajo rendimiento es superior al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, independientemente del origen migratorio de los estudiantes. La mayoría de estos grupos exhiben un rendimiento menor al de los estudiantes nativos, aunque algunos grupos lo superan. En el caso de lengua, son los alumnos extranjeros de países limítrofes quienes muestran los desempeños más bajos. Sin embargo, este no es el caso de alumnos extranjeros de otros orígenes, aunque como se ve, se trata de un grupo minoritario. El desempeño mejora en el caso de los hijos de extranjeros de estos mismos orígenes. Más aún, algunos grupos de segunda generación, hijos de inmigrantes, exhiben un desempeño más favorable que el de los estudiantes nativos, como es claramente el ejemplo de los nativos con algún progenitor peruano, boliviano, chileno, paraguayo. Y mejor aún y más altos los rendimientos cuando estos adolescentes pertenecen a una tercera generación, es decir, nietos de inmigrantes. Podemos concluir entonces que en Argentina el número de adolescentes inmigrantes ha venido incrementándose producto del gran dinamismo de las migraciones regionales hacia este país en los años recientes. Si bien la migración es un proceso que abre nuevas oportunidades, constituye también un reto tanto para los migrantes como para las sociedades que los reciben, que deben propiciar su adecuada integración. Uno de los mecanismos claves para la integración social de los niños, niñas y adolescentes inmigrantes en el sistema educativo, el cual debe fomentar no solo el avance y la permanencia educativa, sino la adquisición de conocimientos significativos. Argentina, como dijimos al principio, cuenta con un cuerpo normativo sólido que confiere a los inmigrantes derechos educativos en un plano de igualdad con la población nativa, aún con independencia de su situación migratoria, lo cual facilita sin duda la inclusión social de niños, niñas y adolescentes inmigrantes. Una regularidad interesante es que los estudiantes extranjeros, con independencia del país de nacimiento, tienen un desempeño inferior respecto a pares de su mismo origen, pero nacidos en Argentina. Este resultado puede indicar un proceso auspicioso de integración de los inmigrantes en la sociedad argentina, ya sea en términos educativos como socioeconómicos. Los menores puntajes promedios obtenidos en evaluaciones de lengua y literatura ya por el año 2018 de estudiantes extranjeros en comparación con los estudiantes nativos se originan fundamentalmente en sus desventajas socioeconómicas. Estas condiciones, las socioeconómicas, también impactan en los circuitos educativos a los que pueden acceder. Sin embargo,
las instituciones educativas que atienden a poblaciones de origen inmigrante tienen la responsabilidad indelegable de detectar barreras que enfrenten específicamente los estudiantes extranjeros, particularmente los de las tres grandes inmigraciones de los últimos tiempos: Bolivia, Paraguay y Perú, a lo que podríamos agregar los chicos adolescentes que vienen desde Venezuela, de modo de desplegar iniciativas de mejora en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es de esperar entonces que quienes arribaron siendo muy pequeños y realizaron toda su escolaridad en la Argentina compartan rasgos con sus pares de segunda generación, es decir, argentinos, hijos de extranjeros o de tercera generación, argentinos, nietos de extranjeros. Se sugiere, por ende, que los próximos dispositivos incluyan esta dimensión. Espero que puedan seguirlo, que puedan verlo y nos vemos en la clase próxima.